El regreso del lobo huargo. ¿Desextinción o ficción científica? Introducción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Viaje a través de la prehistoria, el podcast donde exploramos los capítulos más fascinantes de nuestro pasado remoto. Y a veces, como hoy, viajamos también hacia el futuro. ¿Es posible que una especie extinta hace más de 10.000 años vuelva a caminar sobre la Tierra? ¿Estamos a punto de cruzar la línea entre ciencia y ciencia ficción? En este episodio abordamos un tema revolucionario: la desextinción. La empresa Colossal Biosciences, conocida por sus ambiciosos proyectos biotecnológicos, ha afirmado haber conseguido el primer caso de resurrección genética exitoso. Según su anuncio, han traído de vuelta al lobo huargo, un depredador prehistórico que desapareció al final del Pleistoceno. Utilizando herramientas de edición genética como CRISPR-Cas9 y clonación celular, dicen haber creado 3 ejemplares vivos de esta especie icónica. El anuncio ha sacudido el mundo científico, generando esperanza, controversia y una avalancha de preguntas. Hoy exploraremos qué es realmente la desextinción, quién fue el lobo huargo, cómo lo han revivido y si de verdad podemos hablar de una especie resucitada o si es solo una manipulación genética de un animal moderno. El lobo huargo, un depredador de la era del hielo. Antes de hablar de ciencia avanzada, volvamos unos 12.000 años atrás. En aquel entonces, grandes mamíferos dominaban América del Norte. Mamuts, osos gigantes y, por supuesto, los lobos huargos, Canis dirus. Más grandes y robustos que los lobos modernos, los huargos pesaban hasta 80 kilos y tenían mandíbulas poderosas adaptadas para cazar megafauna. Su hábitat se extendía desde Canadá hasta Bolivia, y probablemente vivían y cazaban en manadas. No eran lobos comunes. Estudios paleogenéticos recientes han demostrado que no estaban directamente emparentados con el lobo gris moderno, sino que pertenecían a una rama evolutiva distinta del género Canis, con una historia de millones de años. Se extinguieron hace unos 10.000 años, junto a muchos otros grandes mamíferos, en lo que se conoce como la gran extinción del Pleistoceno. Entonces, ¿qué significa traerlos de vuelta hoy? ¿Qué es la desextinción? El concepto de desextinción no es nuevo, pero hoy parece más cercano que nunca. En esencia, se trata de recrear una especie extinta utilizando técnicas como edición genética, insertar genes de una especie extinta en el ADN de una especie viva emparentada. Clonación, extraer y replicar células de individuos extintos, si es que el ADN está bien conservado. Crianza selectiva, cruzar animales con rasgos primitivos para recuperar características de una especie extinta. Colossal Biosciences ha trabajado en varios proyectos de desextinción, desde el mamut lanudo, pasando por el dodo, hasta llegar ahora al lobo huargo. Su enfoque combina el análisis de ADN extraído de fósiles con tecnologías de edición genética en laboratorio. En este caso, usaron como base genética al lobo gris, Canis lupus, y editaron su genoma para imitar el del huargo. Pero aquí surge una pregunta fundamental. ¿Se puede considerar eso una verdadera desextinción o simplemente un animal modificado? El experimento de Colossal Biosciences. Según el anuncio de la empresa, el proceso fue el siguiente. Secuenciaron el ADN del lobo huargo utilizando restos fósiles bien conservados. Compararon ese genoma con el del lobo gris moderno. Identificaron los genes claves que diferenciaban a ambas especies.
Usaron CRISPR para editar embriones de lobos grises, insertando las características del huargo. Implantaron esos embriones en hembras sustitutas y, tras una gestación normal, nacieron 3 crías. Las crías presentan un aspecto físico impresionante, más grandes que un lobo normal, con un pelaje denso y oscuro, y mandíbulas más anchas. Sus patrones de comportamiento, sin embargo, aún están siendo estudiados. Pero la polémica surgió de inmediato. ¿Son lobos huargos o lobos grises editados? La controversia científica. Diversos científicos han expresado su escepticismo. Según algunos expertos en genética evolutiva, no es posible recrear por completo el genoma de una especie extinta, porque muchas secciones del ADN no se conservan bien. Por tanto, cualquier intento sería una simulación. Además, las diferencias no son solo genéticas, sino también epigenéticas y ecológicas. Un lobo huargo no vivía en el mundo moderno. Su comportamiento, dieta, entorno y relaciones con otras especies eran muy distintos. Esto no es desextinción. Es una edición genética con fines comerciales, dijo un investigador del Smithsonian. Otro punto crítico es la ética. ¿Debe el ser humano traer de vuelta especies extintas? ¿Con qué propósito? ¿Y qué riesgos existen si liberamos a estas criaturas en la naturaleza? Los defensores argumentan que puede ayudar a restaurar ecosistemas, combatir el cambio climático, como con el mamut lanudo en la tundra, o incluso desarrollar nuevos medicamentos y tratamientos a partir del estudio de estos organismos. Pero los críticos señalan que los recursos podrían usarse para salvar especies en peligro hoy, y no jugar a ser dioses del pasado. La relación con la prehistoria. Memoria genética y legado. Desde una perspectiva prehistórica, este caso es fascinante. El lobo huargo fue una figura clave en los ecosistemas de la Edad del Hielo, interactuando con humanos primitivos, cazando presas que hoy ya no existen. Traerlo de vuelta es como abrir una puerta temporal. Pero también nos obliga a reflexionar. ¿Qué estamos reviviendo realmente? ¿Un animal o una imagen que nos hemos construido de él? ¿Queremos al huargo por lo que fue o por lo que representa en la cultura popular, como en Juego de Tronos? La historia nos enseña que la evolución y la extinción son procesos naturales. Interrumpirlos con tecnología puede tener consecuencias impredecibles. ¿Y ahora qué? El futuro de la desextinción. Colossal Biosciences ya ha anunciado que está estudiando la viabilidad de reintroducir al huargo en reservas naturales de Norteamérica, aunque por ahora los 3 ejemplares viven bajo supervisión. ¿Podrían reproducirse naturalmente? ¿Tendrían cabida en los ecosistemas actuales? ¿Se adaptarían a una tierra que ha cambiado mucho desde su desaparición? Y lo más importante, ¿deberíamos hacerlo? El futuro de la desextinción está lleno de preguntas. Pero este primer paso, real o simbólico, marca un antes y un después en nuestra relación con la evolución. Reflexión final y cierre del episodio. Hoy viajamos desde la tundra del Pleistoceno hasta los laboratorios más modernos del siglo XXI. Lo que descubrimos no es solo una hazaña tecnológica, sino una profunda interrogante sobre quiénes somos y qué queremos ser. La historia del lobo huargo revive frente a nuestros ojos, pero lo que aún no sabemos es si estamos trayendo de vuelta a un antiguo aliado o abriendo la caja de Pandora. La prehistoria nos ha enseñado que todo tiene su tiempo. Tal vez, en nuestra obsesión por restaurar lo que perdimos, estemos también buscando redención. Gracias por acompañarme en este episodio de Viaje a través de la prehistoria. Si te gustó, compártelo, suscríbete
y prepárate para el próximo capítulo, donde exploraremos otro enigma de nuestro pasado o nuestro futuro.